¿Qué harías si la única persona que pudiera salvar 200 vidas fuera alguien que todos ya habían decidido que no importaba? Sus labios se movían. Eso fue lo primero que Walter notó. No la turbulencia sacudiendo los compartimentos superiores. No la mujer 3 filas más adelante apretando un rosario con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto del color de la porcelana de hueso vieja. Ni siquiera la azafata aferrada a la pared de la galera como si estuviera sosteniendo todo el avión con sus propias manos. Solo la chica tímida del asiento 32B. Los labios moviéndose, los ojos cerrados, susurrando algo que nadie más podía oír. El avión se ladeó con fuerza hacia la izquierda. Alguien detrás de ellos soltó un gritito. Un vaso de papel con jinguera le rodó lentamente por el pasillo como si tuviera un lugar mejor a donde ir. Y ella seguía susurrando. Walter se inclinó apenas un poco. Como se inclina un hombre que pasó 40 años escuchando lo que la gente no decía. Y captó 3 palabras por debajo del rugido de los motores. Verifica la velocidad del aire. Desviaciones. Levantó una ceja y no dijo nada. Se llamaba Isolda Varel, 28 años, ojeras bajo los ojos por un turno de las 4 de la madrugada. Una pequeña mancha de lejía en el puño izquierdo de su chaqueta, la azul pálido con el pequeño parche del logo que decía servicios contratados de tierra y cabina. Una limpiadora regresando a Boston en un asiento de espera que la aerolínea ofrecía a su personal contratado 2 veces al mes, si había asientos disponibles, si el clima aguantaba, si nada se torcía. Esta noche, las cosas se habían torcido. A aproximadamente 37.000 pies sobre el Atlántico Norte, la señal de cinturones estaba encendida desde hacía 11 minutos. Un bebé, en algún lugar de clase turista, estaba llorando. No del tipo de hambre, del tipo que suena como si el bebé de algún modo lo supiera. El hombre al otro lado del pasillo tenía los ojos cerrados y los labios apretados en una línea fina. No exactamente rezando, solo muy, muy quieto. Pero su hija mayor estaba sentada erguida, la columna recta, las manos planas sobre los muslos. No se estaba encogiendo en su asiento como hace la mayoría de los pasajeros cuando el cielo se pone áspero. Se estaba afirmando en él como hace una persona cuando alguna parte vieja y profundamente enterrada de sí misma ya está repasando procedimientos que juró no volver a necesitar. Entonces el intercomunicador crepitó. Señoras y señores, si alguien a bordo tiene entrenamiento profesional de vuelo, por favor notifíquelo a la tripulación de inmediato. La cabina se quedó muy quieta, y Walter Hayes observó cómo esta chica tímida, pasada por alto, dejaba de respirar durante exactamente 4 segundos. Iba a fingir que no lo había oído, pero lo que pasó después hizo eso completamente imposible y cambiaría cada vida en ese avión. No levantó la mano, no enseguida. Miró por la ventana en cambio, hacia lo negro, hacia la nada. Y apretó los labios y pensó en el armario de suministros de Logan, en el portapapeles de horarios, en su termo, en la pequeña foto plastificada de su padre pegada al interior de la puerta. Pensó en lo simple que era ese armario, en lo seguro, en cómo allí nadie esperaba nada extraordinario de ti, excepto presentarte, hacer el trabajo e irte a casa en silencio. Esa era la vida que había elegido, deliberadamente, cuidadosamente. Como eliges una silla en una habitación donde no estás seguro de haber sido invitado. Walter le tocó el brazo, muy suavemente, como lo hace un abuelo. ¿Tú sabes algo?, dijo. No era del todo una pregunta. Antes sí, dijo ella. Ya no, se volvió hacia la ventana. Ese podría haber sido el final, salvo que 30 segundos después una azafata bajó por el pasillo a un paso que no era exactamente correr, pero era todo lo que faltaba. Para ello, se detuvo en el asiento 32B. Su voz estaba cuidadosamente vaciada de pánico. Señora, su expediente de espera muestra entrenamiento de vuelo civil. Necesitamos que venga al frente ahora mismo, por favor. Arriba, en la cabina. Las cosas estaban mal de esa manera silenciosa y metódica. En realidad, eso es peor que el caos ruidoso. La capitana Naomi Reed, 48 años, 22 años de vuelo comercial. Se estaba sujetando el brazo izquierdo. Su rostro había adquirido el blanco grisáceo de la cera de vela vieja. Ethan Mercer, el primer oficial, ya se había deslizado al asiento izquierdo, 31 años, agudo, excelente en procedimientos, el tipo de piloto joven que sacaba la máxima nota en todos los exámenes escritos y podía recitar de memoria las listas de emergencia. Pero esto no era un examen escrito.
Advertencia de flaps. Anomalía eléctrica en el bus indicador. Vientos cruzados en aumento sobre Islandia. Su capitana cayéndose. El aeródromo alternativo más cercano a 40 minutos. Sus manos estaban firmes, sus ojos, no. En la cabina delantera, Delia Crow ya estaba de pie. Era el tipo de mujer que llevaba su autoridad como un buen abrigo de lana, como si hubiera costado algo, y quisiera que lo supieras. Gerente de servicios de tierra, centro de Boston, 12 años en el puesto, un sistema para todo, una política para casi todo, y una opinión muy firme sobre quién pertenecía a dónde. Absolutamente no, dijo con sequedad. Ella es personal de limpieza contratado. No pueden involucrar a personal de limpieza en una situación de seguridad de vuelo. Ethan se asomó desde la puerta de la cabina, cansado de esa manera profunda hasta los huesos que no viene de perder una noche de sueño, sino de ser la única persona responsable de 212 vidas. No necesitamos que lo vuele, dijo. Necesitamos a alguien que lea la lista de emergencia mientras yo trabajo con los instrumentos. Su expediente muestra 3 años de entrenamiento civil. Puede hacerlo. ¿Sí o no? Delia abrió la boca. Detrás de ella, Naomi Reed, pálida, ahora sentada en el asiento plegable delantero, con una mano plana sobre el pecho, habló primero. Déjenla sentarse en el Jump Seat, dijo Naomi apenas en un susurro. Solo asistir, sin controles. Delia cerró la boca. Alaric Thorne había estado observando todo esto desde justo detrás de la partición de clase ejecutiva. Director ejecutivo de una empresa de tecnología aeroespacial. El tipo de hombre cuya compañía construía los mismos sistemas de seguridad instalados en aviones como este. Estaba tranquilo de esa manera compuesta, deliberada, de alguien que se ha entrenado para estarlo porque la alternativa cuesta demasiado. Había estado observando a Isolda desde que comenzó la turbulencia, la espalda recta, los labios en movimiento, la manera en que no había entrado en pánico, sino que había ido a algún lugar enfocado y técnico, a algún lugar que claramente no había visitado en muchísimo tiempo. Se hizo a un lado mientras ella pasaba frente a él por el pasillo, no dijo nada por un momento, y luego, en voz baja, ¿todavía puedes leer el QR o es solo memoria antigua? Ella se detuvo. Lo miró, ojos cansados, asustados, y algo más debajo de esas dos cosas. Algo preciso. Despierto. ¿Puedo leerlo?, dijo. Entró en la cabina, se sentó en el Jump Seat, abrió el manual de emergencia sobre sus rodillas. Las dos manos le temblaban. Esta chica tímida con su chaqueta azul pálido de limpieza sentada en una cabina comercial por primera vez en 6 años sosteniendo lo único que había enterrado junto con su dolor, su confianza y el recuerdo de su padre. Nadie en esa cabina sabía por qué había dejado de volar, y en unos 4 minutos, esa razón iba a volver precipitadamente con toda la fuerza que tenía. La puerta de la cabina estaba lo bastante abierta para que Alaric pudiera observar, y lo que vio a continuación fue algo que no olvidaría en el resto de su vida. Ella leyó la primera línea de la lista 3 veces antes de que se fijara. No porque no la conociera, sino porque la conocía demasiado bien. Porque la última vez que había leído esas palabras, advertencia de flaps, alimentación eléctrica, bus indicador, tenía 22 años, estaba sentada en el asiento derecho de una pequeña aeronave de entrenamiento sobre el este de Massachusetts, y su padre estaba en el asiento izquierdo, y luego su padre no estaba en ninguna parte. Basta. Se dijo la palabra a sí misma como se la dirías a un perro que tira demasiado fuerte de la correa. Basta. Se secó las palmas en la manga. Leyó la lista. Advertencia de flaps con una anomalía eléctrica, dijo. Su voz salió más baja de lo que quería, pero más firme de lo que esperaba. Antes de asumir una falla total de flaps, verifique primero la alimentación eléctrica al bus indicador. Puede ser una lectura falsa. Ethan la miró. 2 segundos completos que en una cabina con una alarma de fallo ciclando son muchísimo tiempo. Luego alargó la mano hacia el interruptor. La pantalla se estabilizó, no del todo, pero sí de manera medible. El tono de la alarma bajó medio registro. Ethan soltó una respiración lenta por la nariz. Apenas audible, pero el viejo la oyó. Esa exhalación, la pequeña señal involuntaria de una persona admitiendo sin una sola palabra que la mujer a su lado sabía lo que estaba haciendo. Ella mantuvo los ojos en el manual. Fuera de la puerta de la cabina, Alaric estaba junto al panel de comunicaciones satelitales, coordinando con el equipo técnico en tierra de la aerolínea,
transmitiendo datos de la falla, confirmando lecturas de instrumentos, manteniéndose exactamente en el borde de lo útil sin entrar en el círculo de autoridad de vuelo. Era bueno en eso, en saber exactamente dónde estaba la línea. Observó a Isolda a través de la estrecha ventana de la cabina, perfil, nariz recta, mandíbula firme, el manual de emergencia abierto sobre las rodillas como un himnario. No estaba interpretando la calma. Estaba calmada de esa manera esforzada y construida que desde fuera parece quietud y por dentro lo cuesta todo. Había sabido desde el momento en que comenzó la turbulencia que había algo diferente en ella, algo que no encajaba con la chaqueta azul pálido. Lo que todavía no había entendido era qué era ni qué le había costado. 30 filas más atrás, Walter Hayes no se había movido del asiento 32B. Su bastón descansaba sobre sus rodillas. Su café se había enfriado y él estaba mirando el asiento vacío a su lado con la expresión particular de un hombre revisando un archivador que no había abierto en años, sacando viejas carpetas, comprobando fechas, leyendo su propia letra de hace muchísimo tiempo. Había sido investigador de campo de la Administración Federal de Aviación durante 3 décadas, se retiró cuando su rodilla dejó de responder y su esposa Connie enfermó. Había pasado los años desde entonces aprendiendo a hacer galletas aceptables y tratando, no siempre con éxito, de dejar de pensar en los casos que nunca terminan de cerrarse. Había un caso en particular, un accidente de entrenamiento, una Cessna, de Massachusetts, un instructor de vuelo que murió en circunstancias atribuidas oficialmente a error del piloto estudiante durante una maniobra de recuperación de emergencia. Después había revisado los registros de mantenimiento posteriores al incidente. Había una señal mecánica en el sistema de control del elevador, reportada 2 semanas antes del accidente. Debía llegar a la Junta de Revisión de Seguridad. Nunca llegó. Había insistido con ello, había chocado contra un muro, le habían dicho que la determinación era definitiva. Volvió a darle vueltas al apellido. Varel. Solo lo había visto en su chaqueta durante un segundo. Pero Walter había pasado 40 años creyendo que los nombres o eran coincidencias o no lo eran. Hacía mucho que había dejado de confiar en las coincidencias a 37.000 pies. Bebió un sorbo de su café frío y esperó. De vuelta en la cabina, Ethan estaba sopesando la decisión de desviarse. Que Flavik está a 40 minutos, dijo. Si seguimos con esta falla activa, desviarnos antes reduce el tiempo total de exposición, dijo Isolda. Revisando los datos meteorológicos en la pantalla secundaria. Los vientos cruzados en el alternativo están dentro de los límites. Acorta la ventana para que cualquier otra cosa salga mal. Los hombros de Ethan sostenían la tensión particular de un piloto que sabe cuál es la respuesta correcta, pero todavía no ha hecho del todo las paces con el hecho de que vino de alguien de quien no la esperaba. Dudó 3 segundos, luego asintió. Es tu decisión, añadió ella en voz baja. Siempre es tu decisión. Solo estoy leyendo los datos contigo. Algo cambió en su cara. No exactamente alivio, reconocimiento. Entonces el avión se sacudió. No turbulencia, algo estructural, un cambio de presión. Todo el fuselaje tembló como una puerta golpeándose en una casa que creía sólida. En la cabina, alguien gritó con brusquedad. Un compartimento superior vibró con fuerza. Una bolsa golpeó el suelo del pasillo con un estallido y, a través de la puerta de la cabina, amortiguado pero inconfundible, llegó el sonido de algo peor que cualquier alarma. La voz de una azafata. Cuidadosa, controlada. La llaneza específica de alguien que lleva malas noticias despacio para que no se derramen. Emergencia médica en la fila 7. Necesitamos ayuda aquí delante. Naomi. Isolda no se volvió, pero la garganta se le movió. Un solo trago fuerte, y la mano que sostenía la lista tembló tanto que las páginas sacudieron contra sus rodillas. 6 años se derrumbaron en un segundo. Su padre. El asiento izquierdo, el sonido de un hombre al que amaba más que a nada desplomándose hacia adelante en una avioneta sobre un campo tranquilo de Massachusetts en una clara mañana de martes. Su culpa, decía el informe. Su culpa. Ella lo había creído todos y cada uno de los días desde entonces. Pero en el asiento 32B, un investigador retirado con café frío y una conciencia de 40 años acababa de recordar algo que podría cambiar todo lo que Isolda creía sobre aquella mañana y sobre sí misma. Se quedó en silencio. No por mucho, quizá 8 segundos. Pero en una cabina donde cada segundo pesa, 8 segundos es muchísimo tiempo para estar en otra parte por completo.
Isolda. La voz de Ethan, nivelada. Una mano en la cuerda. Ella parpadeó, volvió, sujetó con fuerza el manual. Estoy aquí, dijo. Pero una parte de ella no lo estaba. No del todo. Una parte seguía teniendo 22 años, oyendo cambiar el tono del motor, viendo cómo la mano de su padre resbalaba fuera del acelerador, esperando el informe del accidente que diría, en un lenguaje oficial y cuidadoso, que la piloto estudiante no había respondido adecuadamente a una incapacitación repentina del instructor. Su culpa. Lo había creído tan completamente durante tanto tiempo que se había convertido en la forma de quien era. Había construido toda su vida cuidadosa y silenciosa dentro de ello. Los turnos tempranos, el armario de suministros, la foto plastificada detrás de una puerta que nadie más abría jamás. Se había vuelto invisible porque invisible parecía el tamaño correcto para una persona que cargaba con el peso que creía cargar. Lo susurró ahora, apenas por encima del ruido de los instrumentos. No puedo ser la razón por la que alguien más muera. Los ojos le brillaban. La mandíbula estaba tensa. Estaba así de cerca de levantarse y marcharse. Una azafata apareció en la puerta de la cabina con cuidado. ¿Cómo te acercas a algo que podría sobresaltarse? Hay un pasajero pidiendo venir al frente. Dice que es un investigador retirado de la FAA. Una pausa. Dice que se trata de algo que ella necesita oír ahora mismo. Ethan miró a Isolda durante un largo instante. Déjalo pasar, dijo ella en voz baja, como una puerta abriéndose apenas una rendija. Walter avanzó lentamente, bastón primero, su aliento visible en el aire frío cerca del mamparo delantero. Tomó el asiento plegable justo detrás de la entrada de la cabina, donde Isolda pudiera verlo a través de la puerta abierta. Su rostro era el rostro de un hombre que ha pasado la vida siendo cuidadoso con la información difícil, sabiendo exactamente cuánto dar. Y cuando dobló ambas manos sobre la empuñadura de su bastón. Sé del accidente, dijo. Ella no respondió. Formé parte de la auditoría posterior al incidente. Tu padre, la Cessna, el este de Massachusetts. Habló como se saca una astilla lentamente. Sin movimientos bruscos. El registro oficial dijo error del piloto estudiante. Pero cuando revisé los registros de mantenimiento de la aeronave después de que se archivó la determinación, encontré una señal, un componente de válvula en el sistema de control del elevador marcado 2 semanas antes del vuelo. Esa señal debía llegar a la Junta de Revisión de Seguridad antes de que la aeronave volviera a volar. Hizo una pausa, exhaló. Nunca llegó. La mandíbula de Isolda se tensó. ¿Qué significa eso? Significa que esa aeronave tenía un problema mecánico preexistente, uno que podría haber causado exactamente lo que pasó aquella mañana. Sin que nada de lo que hiciste o dejaste de hacer hubiera cambiado en absoluto el resultado. Su voz era muy firme, la voz de un hombre entregando algo que debería haber entregado años atrás. Insistí con ello, choqué contra un muro. Los registros fueron enterrados, por lo que pude entender, para evitar una investigación mayor. Me retiré sin llegar a descubrir por quién. Me ha inquietado todos los días desde entonces. Las lágrimas llegaron sin aviso. Siempre lo hacen, cuando has esperado algo durante tanto tiempo que tu cuerpo lo procesa antes de que tu mente lo alcance. Presionó con fuerza 2 dedos contra el puente de la nariz, se mantuvo muy quieta. Miró hacia el manual abierto en su regazo. Sostuvo lo que él acababa de decir de la manera en que sostienes algo frágil, con cuidado desde abajo, todavía sin saber si podrá soportar todo el peso de lo que significa. En la cabina delantera, Delia Crowe se había quedado muy inmóvil. Se había acercado durante la emergencia médica, había estado de pie justo fuera del mamparo, lo bastante cerca para oír cada palabra. Cuando Walter dijo enterrados, el rostro de ella hizo algo específico, no fue sorpresa, fue reconocimiento. Se volvió despacio y deliberadamente para mirar por la ventana hacia la oscuridad islandesa, hacia la nada. Tenía 34 años cuando la solicitud cruzó su escritorio, una supervisora junior en la Oficina Regional de Seguridad, joven, ambiciosa, cuidadosa con su carrera de esa forma en que la gente lo es cuando todavía no ha aprendido lo que ese cuidado acabará costándole. La solicitud era un elemento marcado rutinario, un expediente posterior a un incidente. Isolda Varel, aprendiz civil, con una nota manuscrita adjunta. Posible factor mecánico, recomendar elevación para revisión formal. Recordaba haberlo mirado, haber mirado el momento, haber mirado su propia evaluación anual a 3 semanas de distancia.
La cultura de oficina entonces era clara y tácita. Se te recompensaba por mantener las cosas limpias y se te penalizaba en silencio por remover complicaciones. Había apartado el expediente. Se había dicho a sí misma que volvería a él. 8 meses después la ascendieron, la trasladaron a otra ciudad, y durante los años se dijo que probablemente la determinación original había sido correcta, que había sido práctica, no cruel, que había una diferencia. De pie en este avión tembloroso sobre el Atlántico Norte, escuchando a Walter decirle a una mujer joven con chaqueta de limpieza que la peor cosa que había creído sobre sí misma no era toda la verdad, Delia entendió algo que había evitado con muchísimo éxito durante más de 6 años. No existe ninguna versión de «lo dejé a un lado» que no sea una elección. Y las elecciones, a diferencia de los archivos, no permanecen enterradas. Siempre salen a la superficie. Por lo general en el peor momento posible, a la peor altitud posible, con los peores testigos posibles. Se apartó de la ventana. No dijo nada. Su rostro lo dijo todo. El avión seguía descendiendo. El indicador del tren de nariz aún no se había movido. Y en la cabina, Isolda Varel, la chica cálida, ignorada y tímida que nadie había visto jamás del todo, estaba a punto de afrontar los 30 segundos más difíciles de su vida. Se secó la cara con el dorso de la muñeca. Una respiración, 2. Luego volvió a mirar la lista, encontró su lugar y siguió leyendo. Esa era la cosa de Isolda Varel que la mayoría de la gente que solo la había visto alguna vez con un carrito de limpieza en una chaqueta azul pálido, nunca habría adivinado. No necesitaba que la herida estuviera curada para seguir adelante. Solo necesitaba saber que era real. Que no era solo de ella para cargarla, que tenía un nombre, una causa, una verdad que alguien más había presenciado y guardado por ella todos estos años. Eso era suficiente por ahora. Eso era suficiente. Su voz se afirmó palabra por palabra, línea por línea. Ethan la observaba ahora con una cualidad distinta de atención. No escéptica, no cautelosa, sino silenciosa. Como observas a alguien hacer algo genuinamente difícil y sientes, con un pequeño shock de humildad, que lo habías juzgado muy mal. La componente de viento cruzado en el alternativo está dentro de los límites de aterrizaje, dijo Isolda. Si volamos la aproximación a la velocidad de referencia más 5 nudos y la mantenemos estabilizada desde el marcador exterior, tenemos buen margen. De acuerdo, dijo Ethan. Sin pausa esta vez. Pulsó la radio. Su voz era firme y profesional, que es lo más valiente que puede ser una voz. Aproximación de Reykjavik, aquí vuelo 2247. Declaramos emergencia. Solicitamos vectores inmediatos al alternativo. Un miembro de tripulación incapacitado. Falla eléctrica que afecta la indicación de flaps. Soliciten servicios de emergencia en espera en el campo. El controlador respondió claro e inmediato. Vectores confirmados. Pista despejada. Bomberos y rescate ya en camino. Alaric pasó una botella de agua por el hueco de la puerta de la cabina. Sin comentarios. Sin ceremonia. Isolda la tomó, bebió la mitad, volvió a colocar la tapa con la precisión cuidadosa y deliberada de una persona que decide a propósito, como un acto de voluntad, mantenerse presente. Él habló en voz baja desde la puerta. Si te equivocas en algo de esto, dijo, la gente muere. ¿Lo entiendes? Ella lo miró directamente, sin disculparse. Lo entiendo mejor de lo que crees, dijo. Él sostuvo esa mirada durante 3 segundos. Algo se reacomodó en su expresión. No exactamente suavidad, sino un cambio. La mirada de un hombre que ha pasado años solo con un tipo particular de dolor, reconociendo en el rostro de otra persona la forma exacta del suyo. Su hermano menor había muerto en un incidente de aviación años atrás. Nunca había dejado de buscar maneras de asegurarse de que eso significara algo. Nunca había sabido del todo cómo se veía eso hasta ahora. No tienes que demostrar que nunca cometiste un error, dijo más bajo. Solo tienes que hacer lo que está justo delante de ti. Ella volvió a la lista. Hizo lo que estaba justo delante de ella. La aproximación fue dura. El viento venía firme del noroeste con ráfagas que empujaban la nariz hacia la izquierda cada 15 segundos, como una discusión lenta y persistente. En la cabina, nadie hablaba. El silencio no era pacífico. Estaba sostenido, todos apretándolo todo hacia abajo, esperando. La mujer mayor con el colgante en forma de cruz tenía los ojos cerrados.
Walter estaba sentado con las manos quietas sobre el bastón, los labios moviéndose levemente, diciendo algo privado y necesario. Una madre joven, 2 filas más adelante, tenía los brazos alrededor de su hijo con tanta suavidad que parecía que estaba intentando no hacer ningún ruido. Ethan volaba. Isolda leía. Las luces de la pista aparecieron en la ventana, parpadeando en la oscuridad islandesa como algo que se alcanza desde una gran distancia. Y entonces se encendió la advertencia del tren de nariz. Roja, fija, no asegurado. Ethan dijo una sola palabra. No, no una maldición, no una grieta, solo la única palabra de una persona que llega sin previo aviso al borde de todo lo que había planeado. Isolda se quedó mirando la luz, y en el silencio de esa cabina llegó la voz de su padre. No en el dolor esta vez, sino en el tono tranquilo y objetivo de un instructor de vuelo que creía que una mente bien entrenada era el instrumento más fiable de cualquier aeronave. Siempre hay una cosa más que probar, y sí. Siempre. Extensión alternativa del tren, dijo. Pruébala ahora antes que cualquier otra cosa. Lo que ocurrió en los siguientes 60 segundos decidiría si 212 personas volvían a casa. Y todo dependía de si una joven cálida y pasada por alto había recordado de verdad quién era. 3 luces verdes, tren abajo, asegurado. Ethan exhaló, una respiración brusca como la de un hombre emergiendo de aguas muy profundas. Sus manos permanecieron en los controles. Sus ojos permanecieron en la pista. Lo que fuera que acabara de atravesarlo en esos 60 segundos, se lo guardó para sí mismo hasta que las ruedas tocaron tierra. El aterrizaje fue duro, como lo son los aterrizajes cuando el viento cruzado es honesto y la pista está fría y todos los involucrados están haciendo lo mejor humanamente posible. La aeronave se estremeció, un sacudón de cuerpo entero, vasos de papel rodando, compartimentos superiores vibrando, al menos 3 desconocidos agarrándose de las manos de esa vieja manera despreocupada de sí misma que solo produce el miedo real. Luego la reversa de empuje, el mundo exterior desacelerando de imposible a rápido a manejable a detenido. La cabina estalló, no toda a la vez. Empezó atrás, una persona aplaudiendo, luego el sonido avanzando fila por fila como el tiempo moviéndose sobre tierra llana. Gente llorando, gente riendo de esa manera ligeramente descompuesta con la que ríes cuando el alivio es demasiado grande para una cara normal. La mujer mayor con el colgante de cruz se lo apretó contra los labios. En algún lugar de clase turista, el bebé, silencioso durante toda esta aproximación final, como si hasta un bebé entendiera la gravedad del momento, volvió a llorar, como a una señal, como exhalando en nombre de todos. Isolda estaba sentada en el Jump Seat con las manos en el regazo y el manual de emergencia cerrado en el suelo a su lado. No lloró, todavía no, sabía que lo haría. Más tarde, en algún lugar sin importancia, quizá en el baño de un aeropuerto, quizá en el asiento trasero de una furgoneta de traslado en la mañana gris de Islandia, lloraría por su padre y por los 6 años y por el armario de suministros de Logan y la foto plastificada y la pequeña vida cuidadosa que había construido dentro de una historia que no era del todo cierta. Pero ahora mismo, simplemente estaba sentada y dejaba que la quietud bastara. Ethan se quedó en la puerta de la cabina, se volvió para mirar a la cabina delantera, y habló con la sinceridad formal y sin adornos de un hombre honrando algo real. Quiero ser claro sobre lo que pasó esta noche, dijo. Ella no pilotó este avión. Yo piloté este avión, pero ella me ayudó a mantener la calma suficiente para pilotarlo correctamente. Leyó los sistemas con precisión, pensó con claridad cuando más importaba, y ni una sola vez se extralimitó en su papel. La miró fijamente. Gracias. Ella asintió una vez, pequeño y silencioso, como una persona recibiendo algo que no se había dado cuenta de que llevaba esperando. Walter la encontró en el Finger. Caminaba despacio. La rampa metálica estaba fría y su rodilla izquierda siempre empeoraba después de un vuelo largo, pero llegó hasta ella, y tomó sus 2 manos entre las suyas, como solían hacer los ancianos de la iglesia de su padre. Sus manos eran cálidas, secas, muy seguras de sí mismas. Voy a ponerlo por escrito, dijo. Todo lo que te he contado, debería haber encontrado la manera de hacerlo hace años, y lamento no haberlo hecho. Su voz no vaciló, pero lo estoy haciendo ahora. Ella apretó los labios. Los ojos se le iluminaron. Tu padre, dijo Walter, no querría que el resto de tu vida fuera un castigo por algo que no te correspondía cargar. Querría que siguieras viviendo. Eso es lo que quieren los buenos padres. Ella presionó brevemente el talón de la mano contra el ojo. Asintió.
Él le apretó las manos una vez y la soltó. Delia Crow fue recibida en la puerta por 2 miembros del equipo interno de revisión de seguridad de la aerolínea. Fue con ellos sin discutir, con la expresión compuesta de la manera en que un rostro se compone cuando ya no queda nada que proteger. El viejo expediente de personal ya había sido marcado. La nota de escalamiento enterrada ya había sido encontrada. El resto era procedimiento. Y fueran cuales fueran las faltas de Delia, siempre había entendido el procedimiento. Alaric encontró a Isolda cerca de las ventanas de la terminal, mirando cómo el personal de tierra guiaba el avión hasta su posición. Despacio, con cuidado, en la luz gris y temprana que llega a Islandia a una hora que parece no pertenecer a ningún momento concreto del día, se quedó de pie a su lado, no demasiado cerca. Dirijo un fondo de becas, dijo, para aprendices de aviación que abandonaron el camino por la razón que fuera. Mantuvo los ojos en el avión. No transforma tu vida de la noche a la mañana. Solo cubre el costo de una reevaluación formal de tus calificaciones. Y hay una invitación, si la quieres, para hablar con aprendices que han perdido la confianza. Hizo una pausa. No para interpretar tu historia, solo para contar la verdad de ella a personas que necesitan oír que tener miedo y ser capaz no son cosas mutuamente excluyentes. Ella miró su reflejo en el vidrio de la terminal. Hacía mucho tiempo que no se miraba de verdad. Durante 6 años, había sido una chica tímida que había aprendido a mirar más allá de su propio reflejo, o a través de él. O en algún punto, justo detrás de sus propios ojos, donde vivía el accidente, se había vuelto metódica y completamente muy buena para no verse a sí misma. Ahora sí se veía. Chaqueta azul pálido, mancha de lejía en el puño, ojos cansados, y algo más. Algo pequeño y recién liberado. Como una ventana abierta en una habitación que ha permanecido cerrada demasiado tiempo. Y el primer aire fresco entrando. Sonrió, pequeña, real. Se volvió hacia Alaric. Está bien, dijo. Esta historia nos enseña algo silencioso y específico. Las historias falsas que cargamos sobre nosotros mismos no se disuelven por sí solas. Necesitan un testigo. Alguien que diga, con claridad y sin ceremonia, eso no fue lo que pasó. Si has pasado años creyendo que fallaste en algo que nunca fue enteramente tu culpa, un matrimonio que terminó, un hijo que se alejó, una puerta que se cerró antes de que estuvieras listo. Prueba esto esta semana. Saca una fotografía de antes del capítulo más duro. Ponla sobre la mesa de la cocina al lado de tu café de la mañana. Escribe 3 frases en un cuaderno, no sobre la pérdida, sino sobre aquello de lo que eras capaz antes de empezar a empequeñecerte para hacer espacio al dolor. No tienes que enseñárselo a nadie. Solo tienes que escribirlo porque la mano que dejó de levantarse sigue siendo tu mano y todavía sabe cosas que vale la pena ofrecer. Esta historia fue escrita por un ser humano con la IA como compañera. Surgió de un deseo muy simple de despertar la bondad persistente en cada corazón y de recordarnos suavemente que, por accidentada que se vuelva la vida, siempre hay momentos hermosos y pequeños milagros esperando en silencio a que abramos el corazón y los abracemos.